A lo largo de la historia, el ser humano ha matado por poder, por tierra, pero también ha matado por Dios. Cuando la fe deja de ser una guía y se convierte en un arma, el cielo se mancha de sangre. Hoy, en Midnight Fear, exploraremos los genocidios más grandes cometidos en nombre de la religión, porque detrás de cada cruz, cada media luna y cada símbolo sagrado puede esconderse el fanatismo. Y no me malinterpreten, no es cuestión de cuestionarnos la fe, sino lo que ocurre cuando se usa para justificar la muerte de otro ser humano. Dado este prólogo, le doy la bienvenida a este canal, a esta noche de viernes. Esto es Midnight Fear y bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, mi querido Peter? Emocionado, cansado y un poco incómodo por el tema de hoy. Sí. Eh, Personalmente soy una persona que le dice no a la guerra, eh, y por más de que de una u otra forma considero que puedo llegar a ser una persona conflictiva, no me gusta llegar a tener que usar violencia o que alguien lo utilice. Y, y este tipo de temas son bastante complejos, ¿no? O sea, en el proceso de investigación, porque creo que para nadie es mentira, pues nosotros investigamos. En el proceso de investigación fue muy fuerte el buscar todos estos datos y tener que saber que todo eso fue como un trasfondo tan oscuro en la humanidad y es tan normal como tan, sí, o sea, está como normalizado. Sí. Siento que eso es bastante fuerte y quedó un poco en shock, un poco incómodo. Pero pues nada, aquí estamos nosotros para poder darles toda esta información a los que están con nosotros acá y que nos ven en los videos en YouTube. Eh, pero ya, muy emocionado, mi rey. ¿Usted cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la noche? Excelente, hoy fue un excelente día, gracias a Dios. Pero concuerdo contigo, amigo mío, que muchas veces tocamos estos temas en los episodios, en episodios pasados hemos tocado varios temas ya, los cuales podemos divertirnos, podemos hacer una pequeña broma, una pequeña mofa, pero siento que este tema, al investigarlo, es un tema tan delicado porque no solamente incluye violencia, sino que incluye algo en lo cual nuestra humanidad se refugia, y es la fe. Mucha gente necesita creer en algo, necesita una guía, y no está mal, porque todos necesitamos una guía, bien sea ideológica, bien sea religiosa, bien sea política, pero necesitamos una guía a la cual seguir. La fe, bien llevada, es espectacular, pero como dije en el prólogo, mucha gente a través de la historia ha, ha cometido actos brutales, actos que no tienen nombre, en nombre de la fe, en nombre de Dios, en nombre de algo que debería llenarnos de paz y de alegría. Entonces es un tema que va a ser un poquito delicado, y espero que la gente que nos vea y se conecte con nosotros sea capaz de comprender que estamos hablando eh, solamente para dar a conocer un pequeño dato de la historia de todo lo que ha pasado en nuestra humanidad, y no con el ánimo de ofender ni con el ánimo de ir a alguien. Es más, si nos equivocamos, porque somos humanos, obviamente, y podemos equivocarnos en muchas cosas, y de pronto doy o Bitter da un dato erróneo, siéntanse en la libertad de corregirnos, y con mucho gusto lo leeremos e investigaremos, y obviamente diremos qué pensamos Haremos la acerca de corrección. ello.
Sí, claro, o sea, igual aquí la idea es que la gente entienda que estamos buscando, es como ayudar y brindar información acerca de estos temas que para nosotros nos parece interesantes y que pues si ustedes están viendo consideramos que también consideran esto interesante o sencillamente su algoritmo es bastante extraño y llegaron a esto, que también está bien, pero pues ya son circunstancias diferentes, eh, pero pues como tú decías, el objetivo no es ofender a nadie. Exacto. Pero bueno, ya dejando eso claro, yo tengo una pregunta, Merlin. Dime, dispara. ¿De qué manera consideras que lo que investigaste Ujú. llegó a cambiar tu punto de vista? Porque personalmente a mí me pasó. Sí, sí, claro. En, en muchos sentidos, porque estamos en una era en la cual creo que todos podemos estar de acuerdo que la mayor enfermedad que tenemos actualmente es la psicológica. Y mucha gente sufre depresión, mucha gente sufre de abandonos y busca refugio en algo o en alguien. Y muchas de esas cosas a veces llegan a refugiarse en la fe, en esto. Y esto me dio a entender de que sí, debemos refugiarnos en la fe, en Dios, pero no hay que tragar entero. Hay que investigar el por qué, el para qué, de dónde proviene. Porque muchas veces cuando simplemente creemos y simplemente decimos sí a todo sin investigar, eh, se puede pasar de lo que van a escuchar a continuación, y es que nos volvemos manipulables y nos manipulan por medio de la fe, nos manipulan por medio de eso en el cual nos refugiamos. Entonces eso me cambió en no comer entero, sobre todo cuando son en temas de creencias. ¿Y a ti qué te cambió, amigo? A mí me dejó bastante traumado. Siento que ahora, o sea, si antes le tenía fastidio a la gente, ahora le tengo más fastidio, pero aparte de eso, también les tengo pánico. O sea, siento que en muchos casos puede ser algo tan trivial que genere ese instinto de asesinato, porque para mí no es otra cosa. O sea, para mí es un instinto de querer eh, acabar con la respiración ajena, Sí, sencillamente porque algo en la cabeza hizo clic y lo ve de esa manera. Y siento que es bastante traumático, no sé si me hago entender. sí. Elise dice, creo que gran parte ha sido consecuencia de la falta de respeto a las creencias que cada uno de nosotros tiene, la simple aceptación de que tú no estás obligado a creer en lo que yo creo. Sí, exactamente, concuerdo con tu comentario. Al haber tantas religiones en este mundo y hay tantas divisiones, tantas fronteras invisibles, que mucha gente no ha aprendido a respetar. No ha aprendido realmente a escuchar a la otra persona. Simplemente se dedican a disparar con palabras. Y en mi humilde opinión, eh, es una de las armas más poderosas que tenemos. La palabra. Podemos herir a mucha gente con lo que nosotros llegamos a decir. Y esa falta de respeto también hace parte de eso. Señor. Bueno, yo sí que prefiero que hoy comiences porque no sé, la verdad, ni siquiera cómo comenzar con este tema. Estoy como Bueno, indispuesto. yo quiero comenzar muy, muy, muy atrás. Realmente muy, muy atrás. Porque no es un secreto para nadie. A pesar de que la Iglesia Católica es la fe más grande que tenemos en el mundo actual. Una de las fe más grandes que hay actualmente, porque hay muchas. Ujú. Pero es una de las que desafortunadamente entró a sangre al pueblo. Y Literalmente. nos quiero trasladar a 1900, entre 1095 y 1291.
Y estoy hablando de las cruzadas, la espada de la fe. Este tema en general vamos a tocarlo muy por encima, pero si les causa intriga, si les causa una pullita de saber un poquito más, hay documentales en History Channel, hay documentales en BBC que se llama The Crusades, Sí. Terry Jones, si no estoy mal. Pero bueno, en ese tiempo, dime. Perdón, yo interrumpo ahí, discúlpame porque me hiciste acordar. Igual si sienten que les da como pereza, digamos en mi caso me da pereza primero ver un documental, lo que podrían hacer es jueguen Dante's Inferno. Es un juegazo y da un pequeño vistazo a lo que vivían en las cruzadas. Y ahí ya se pueden pasar para otro lado. Sí, exacto. Elise dice, y que no tener las mismas creencias religiosas no nos vuelve mejores o peores personas. Todos somos humanos capaces de desarrollar buenas y malas acciones sin importar qué religión pertenezcan. Exactamente. Es que no importa si eres budista, si eres católico, si eres cristiano, si eres agnóstico, si eres... pucha, se me fue la paloma de la otra religión que iba a decir. Bueno, no importa a qué religión pertenezcas. Realmente, cuando nos refugiamos en una religión, se supone que estamos buscando paz y amor a uno mismo y amor al prójimo. Y no importa si yo soy agnóstico y tú eres cristiano o tú eres católico, se supone que tengo que respetarte. Se supone no, debo respetarte porque eres una persona. Puedo escuchar tu punto de vista del por qué tú eres cristiano, del por qué tú eres católico, entenderte y aún así decir, ok, te entiendo del por qué tú escogiste esa religión, te sientes bien con ella, te sientes en paz, te sientes feliz, pero no comparto eso porque yo creo en esto. Y de parte y parte se deben respetar esas opiniones y poder, no sé, tener una charla agradable porque siento que en estos tiempos hablar de religión es pelearse con la persona. Y por eso mucha gente evita esos temas. Pero es que el tema es que usted, si va a hablar con alguien, esa persona tiene que ganarse el respeto. O sea, yo sé que suena feo, pero no, pues no quiero que me malentiendan. Yo tengo amigos que son cristianos y saben Ujú. que yo soy bastante apológico con ese tipo de temas, Sí, con los que nos sentamos y hablamos y debatimos y todo normal. Y todo el ambiente está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabemos que es una persona con la que se puede hablar. Es claro. decir, muestra genuino interés por lo que uno está hablando y aparte de eso respeta que es la opinión del otro. No está diciendo es que usted está mal, está diciendo es que yo lo veo así. Exacto, es que es un tema de aprender a escuchar. Sino que es que yo soy cristiano. ¡Ay, no! Es que usted es cristiano y que no sé qué. No, pare, baje las revoluciones. Eres cristiano, ok. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué escogiste esa religión? Dime, cuéntame. Y se puede escuchar. Realmente todos buscamos el mismo camino y si no es, y Ujú. según mi cabeza, todos le rezamos al mismo Dios. Bien lo llamemos Buda, bien lo llamemos Jesús, bien lo llamemos Dios, bien lo llamemos como lo queramos llamar, es el mismo. La idea es encontrar la paz y respetarnos y amarnos, unirnos como pueblo, como seres humanos que somos, Eh, que se supone que Usted se somos... acaba de ganar de enemigos a los cristianos, a los católicos, a los budistas, A cuando dijo que todo. todos son lo mismo, porque, uff, qué pelea tan densa que No, tienen entre ellos por ese tipo de sí, temas. sí, claro, pero Pero yo estoy igualmente de acuerdo buscamos con lo usted, o sea, mismo. siento que todas son interpretaciones de lo mismo, de buscar una paz. Sí, es que se supone que es buscar la paz. Y si los ofendí, les pido disculpas, pero no es el hecho, por eso les dije. O sea, estamos con el tema de aprendernos a escuchar y dar nuestra opinión. Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión y a equivocarnos, sobre todo también. Pero bueno, volviendo al tema, con el tema de las cruzadas, Qué en pena la este, desviación. en este tiempo, de 1095 a 1291, el Papa Urbano II prometió el perdón de todos los pecados a quien tomara la cruz. Y miles de hombres marcharon hacia Jerusalén y en el camino arrasaron con pueblos enteros.
muy denso tener una absolución absoluta a todos los pecados que uno cometa, sencillamente por ir a seguir cometiendo más pecados. Exactamente. Entonces, creo acabo de poner una imagen de la representación de las cruzadas en ese entonces. Ujú. Pero, qué pueblos sufrieron en estos tiempos? Los judíos, los musulmanes e incluso cristianos orientales fueron masacrados en nombre del Señor, en nombre de Dios. El resultado a todo esto, más de 1 millón de muertos entre campañas y saqueos, porque obviamente aprovecharon para robar. Aprovecharon esos soldados para robar y Dios no quiera, hasta violar. Porque se supone que todos los pecados iban a ser absueltos si tú cogías esa espada y matabas en nombre de Dios. Entonces, en ese momento, la fe se transformó en bandera y la espada una herramienta de redención. ¿Qué piensas tú de esto, amigo? Es que siento que la gente no puede llegar a dimensionar, o sea, porque es que 1 millón se dice muy rápido y realmente como Ajá. que la gente no entra a dimensionar qué tanto es 1 millón de personas. Y parce, es impresionante porque, imagínense, o sea, yo lo comparo con el Movistar Arena, Ajá. ¿sí? O sea, para que la gente, pues acá que tiene como un contexto de Bogotá, saben que el Movistar Arena, pues es uno de los centros de entretenimiento, pues de esa manera, Ajá. eh, con mayor capacidad de Colombia. Sí. Y sé que tiene aproximadamente 13.000, cupo para 13.000 personas. O sea, son 13.000, no alcanzan a ser ni 100.000. Wow. Y aún así es muchísima gente que entra en ese estadio. Ujú. Entonces póngale que mal contados, que porque cuando son conciertos los dejan parados, entren 14.000. Hmm. Siguen siendo 14.000 personas. Y es mucho. Entonces imagínense, se necesitarían aproximadamente unos 72, 73 Movistar Arena para que cupiera 1 millón de personas. Hmm. O Es sea, es una es locura. demasiada cantidad. Es un espacio muy grande. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio que ya por fin pudimos trasladarlo al Instagram para que sea más asequible a todo el mundo. Bienvenido. Esta noche estamos tocando un tema algo áspero y delicado, pero bienvenido. Siéntete libre de opinar, dar tu opinión acerca de este tema y nada, espero que lo Bienvenido. disfrutes. Ay, es que muchas veces es bienvenido. Creo que a Sí, mí también me pasó. Pero bueno, ya como dimensionando un poquito el espacio, es que marica, son muchos Movistar Arena. es que es demasiado. Espere, ¿cuál es como el estadio o el lugar donde hacen eventos más grandes de Estados Unidos? Uy, loco, no sabría decirte. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, 1 millón de personas es aproximadamente 71, 71 veces el Movistar Arena full. Ujú. Es muchísimo. Yo soy bien católico, podría estar peleando. Es que esa es la idea, que no pelees. La idea es que escuchemos y podamos tener un debate sano eh, con temas que son tan delicados, porque no es el tema de ofender, es el tema de ver el pasado, de qué ha pasado antes de esto, que es ahora. No, pero yo sí quiero pelear, conmigo peleé, ¿cómo fue? Ah, no mentira. Mire, dice que el estadio más grande de Estados Unidos es el Michigan Stadium, Ok, que se conoce como The Big House, ok, ubicado en Michigan, en Arbor. ajá. En Arbor. Dice que tiene una capacidad de alrededor de 107.000 personas
ciento o siete principalmente se mil. utiliza para fútbol americano. O sea, se necesitarían 10 veces, bueno, sí, 9 9 estadios de esos para meter a 1 millón. al millón de personas, al millar de personas. Era lo que estaba Es que es buscando demasiado. el tema. Pero, Mucha gente. sí, es demasiado. Pero, no sé si ustedes sabían, pero dato curioso, que no lo dicen los documentales ni nada de eso, sino que es yo a simple observación. Si te das cuenta, la espada, o sea, la espada que ellos usaban, si la clavabas en la tierra y mirabas desde lejos, marcaba una cruz. Sí. Y me imagino que eso lo hicieron obviamente con ese objetivo, al decir, hey, toma esta espada y ve a matar en nombre de Dios. Y todos tus pecados serán perdonados. Sí, pero también está el hecho de que, pues bueno, es que la forma de una espada, en el caso del mango, Ujú. las dos astas que tiene a los laterales son para darle equilibrio y proteger la mano, si me hago entender. Entonces, digamos que, pues, si usted se fija, es un diseño muy estandarizado, justamente Sí, porque era muy funcional. Pero pero... siento que de una u otra forma también, pues, lo utilizaron a favor como campaña política en todo este proceso, porque, a ver, siendo claros, todas las cosas que han pasado cuando fue el tema de la religión, que las cruzadas y muchas otras cosas que pasaron hasta no hace mucho realmente, Ajá, todo eso es política. O sea, y muchas de las cosas que vamos a tratar tienen que ver con temática política, pero que no vamos a querer hablar de lo político, sino de lo religioso humano. y humano. Exacto. Gracias, gracias. Se me olvida el término, pero pues Otra cosa eso. interesante es que 1 millón de personas en esa época era mucho más que ahora. Eran ciudades enteras, incluso países. Exactamente, o sea, Ujú. estamos hablando de que actualmente sufrimos de Uf, sobrepoblación. O sea, uf. sufrimos de sobrepoblación actualmente. Entonces, y nos parece un montón de personas, un montón de seres humanos que entre ellos, obviamente, habían niños. Imagínate en ese entonces lo que dice Hugo es muy cierto. O sea, en ese entonces no había sobrepoblación. 1 millón de personas podría significar la extinción de ese pueblo, la extinción de esa ciudad. O sea, era mucho más grave de lo que nosotros podemos llegar a pensarlo en estos momentos. Si nomás acá en Bogotá, que contando ya Soacha, porque ya Soacha hace parte de Bogotá, Ajá. somos aproximadamente de 10 a 11 millones de habitantes. Sería una décima parte de personas, es que es mucho pueblo. Es que demasiada Empezamos gente. hablando de que hace unos, que 10 años, creo, éramos como la mitad, como solo 4 o 5 millones de habitantes. Ajá. Es que Ahora, de retroceder aún más en el tiempo de esa época, un millón de personas literal era un país. ¿Es en qué año era? entre 1095 y 1291 fueron las cruzadas. O sea, es mucho tiempo, la verdad, matando gente inocente. Se metió un mosquito y estoy desesperado porque me camina por la cara. ¿Estás investigando algún dato? Sí, 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 es que quedé con la duda de un datico, pero ya, ya, ya. Eh, bueno, sigo con lo que estamos hablando. Perdóname, perdóname. Es que quería ver en ese instante cuánta, o sea, si en ese momento allá en Europa 1 millón de personas, era mucha pueblo. O sea, era mucho, mucho, mucho pueblo. En ese rango de años, ¿qué población había en Colombia? ¿Sí me entiendes? O sea, que listo, sí, no existía como Colombia, está bien, lo acepto. Sí. Pero pues, se me va a entender como para entender un poquito de allá acá Ajá. y pues más o menos así como investigando por lo que o sea, por lo que calculamos acá con ChatGPT, Ajá. eh, tendría entre 1 a máximo 3 millones de habitantes de comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles. Wow. Acá pregunta Hugo, O sea, ¿cuántas literalmente cruzadas era se todo Colombia. realizaron? Sí, todos Colombia. ¿Cuántas cruzadas Uf, se realizaron? Buena pregunta.
Es una buena pregunta. Eh, Se realizaron más o menos 8 cruzadas. La primera cruzada fue entre 1096 y 1099, o sea, 3 años, que Sí, fue convocada por el Papa Urbano II y culminó con la conquista de Jerusalén. sí. La El segunda, dato curioso es la única que logró la conquista, la única sí, cruzada que logró la conquista. sí, Porque correcto, pues las otras eran otros objetivos militares. sí. La segunda cruzada y la forma tan cruel en la que mataban a las personas no les bastaba con quitarles la vida, sino que las torturaban cruelmente. Sí, correcto, porque Ujú. según ellos eran impíos, no eran dignos de Dios. Y cuando todo el mundo somos dignos de Dios porque somos hijos de Él. La Ay, segunda, Dios mío. sí, la segunda cruzada fue en 1147 a 1149. Y esa Sí. fue en respuesta a la caída del condado de Edesa, que fue un fracaso Ujú. total, obviamente. Sí, señor. La tercera cruzada fue entre 1189 y 1192, con Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja Barbarroja. y Felipe Ujú. Y II. Felipe II. Sí, señor. No recuperaron Jerusalén porque fue una pelea para recuperar Jerusalén, pero lograron acuerdos con Saladino. Ujú. La cuarta cruzada fue en 1202 a 1204, duró 2 años. Fue desviada hacia Constantinopla y terminó saqueando la capital bizantina. O sea, Constantinopla, por si Ajá, acaso. exacto. La, Eh, sí, no, la quinta fue en 1217, ¿no? la quinta fue en 1217 a 1221, Ujú. que fue un intento fallido de invadir Egipto Sí, para sí, luego sí, hacer posesión de Jerusalén. no me acuerdo de eso. Eh, La sexta cruzada fue 1228 a 1229, nada más un año, con Federico II. Logró recuperar Jerusalén por negociación, pero sin combate. Sí, O con la sea, negociación diplomática. sí, fue más diplomático, pero siempre, o sea, se llamó cruzada porque siempre fue una organización de ejércitos y movidas de muchas cosas políticas. Sí, o sea, digamos que no llegaron a hallar, pero sí estaba ya la organización dispuesta para A ello. pelear, sí. Entonces, antes de esa pelea, pues hicieron como hola, ¿cómo estás? Veamos quién la tiene más grande, la espada. Sí. Y ahí, La séptima cruzada y antepenúltima cruzada fue liderada por Luis IX de Francia ujú, y terminó en derrota en Egipto. Ellos fracasaron. Y la octava cruzada fue en 1270. En 1270 también fue Luis IX y fue dirigida a Túnez. El rey ahí murió ahí. falleció. Sí, ahí murió el rey. Sí. Pero yo te voy a meter ahí el lengüetazo, lo Ajá. siento. Sí, sí, sí. Pero te equivocaste, no son 8, Wow. A ver. son 9. Porque Mm, la última es la novena cruzada, que es de 1271 a 1272. Y fue dirigido por Eduardo I de Inglaterra. Y esa fue considerada la última cruzada. No tiene mayor nombre porque realmente fue muy... porque fue Eduardo I cuando ni siquiera era Eduardo I. sí, claro. Wow, pues fue Pero un datazo que la esa verdad no fue tenía. No tenía ese dato. Pero, Y bueno, y esas ajá, digamos que son como las cruzadas más conocidas, ¿no? Porque es que también están las sí, cruzadas de los niños y las cruzadas de los bálticos, que son otras cruzadas menores que digamos que no tuvieron tanto impacto, pero siguen siendo una cruzada, que es digamos como la acción de mandar un ejército a mm, colonizar una población, es decir, arrasar con todo lo que encuentren y ser la peor basura que pueden ser. ok, pues sí. Pues en el año
1291, que fue el dato que di que hasta ahí iban las cruzadas, fue cuando se Sí. marcó el final de realmente las cruzadas con la caída de Acre, que fue el último, Ok, que fue el último bastión cristiano de la Tierra Santa. ok. Ahí fue cuando ya se dio, en ese año, o sea, hasta donde tú me dijiste que fue 1272 o Sí, eso fue una 1273. cruzada de un año. Ok, 1272 hasta ahí, pero yo dije que hasta 1291. Pero entonces, todo ese tiempo, ¿no hubo cruzada? Pues no hubo cruzada. Simplemente hasta ahí fue que ya dijeron, hasta aquí, ya, se acabaron las cruzadas porque cayó Acre. Y ahí Ujú. fue, por eso fue que pusieron ese dato, ese año de que realmente ahí se finalizó todo el tema de cruzadas. Que fue con la caída del bastión cristiano. Bueno, yo quisiera pasar con el siguiente, Sí, pero igual sería un salto. No, mentira, no. Vamos con este. dale. Eh, de entre los datos que yo busqué, también busqué los más antiguos que yo pude. Ajá. Y el más antiguo que yo tengo es de 1915 a 1923. Y se llamó el genocidio de Armenio. Esto fue en el Imperio Otomano. Ok. Entonces, ¿qué pasó en este Imperio Otomano? Permíteme, te digo, mi hermano, mi amigo, que, pues para los que no ubiquen, el Imperio Otomano es lo que actualmente se conoce como Turquía, pero pues antes se denominaba Imperio Otomano. Ellos, pues que dentro de su imperio tuvieron entre 1 Ujú. a 1,5 millones de armenios Ok. como víctimas de este genocidio, porque pues el término es genocidio, Ajá. que bueno, ya fueron por procesos internos del país que llegó a esto, que pues básicamente, a ver, durante la Primera Guerra Mundial, pues porque concuerdan las fechas, ¿no? El gobierno otomano deportó y asesinó sistemáticamente a la población armenia cristiana, acusándola de colaborar con enemigos del imperio, porque pues esto no era un país, era un imperio. Sí, claro. Funcionan bajo regímenes diferentes de jerarquías y muchas cosas. El resultado de esto fue básicamente así como a riendazo, que se reconoció como un genocidio por más de 30 países, pero hoy en día Turquía aún lo niega. Wow. O sea, quieren tapar esa mancha de la historia en ellos. Para ellos estuvo bien, porque en su Ah, momento era el Imperio Otomano. ok. Fin. O sea, simplemente dicen, pues era algo normal y por eso pues no le damos relevancia. Ujú. Exacto. Wow. Como cuando antes dejaban que los cuchitos se llevaran a las niñas y es como, no, pues es que es normal que un cucho de 40 años se lleve a una niña de 15 para casarse. Wow. Ajá, normal, Ajá, no, pues sí, súper normal, ¿no? súper normal. Vida triste, la gente es un asco. Lloro. O Pero sea, sí, te tengo ese como el más antiguo que yo tengo para que te hagas la idea. ¿y eso fue en mil qué? 1915 a 1923. 1923. Ok. Ya el que le sigue va en 1941 y yo creo que ya diciéndole la fecha se darán una idea de cuál es. Claro, como el imperio cae al terminar la Primera Guerra Mundial, se quedan sin quien culpar. Sí, exacto. Ujú. Exactamente. Ush, qué hombre oscuro. Pero por ejemplo, bueno, el Imperio Otomano, creo que ellos tuvieron una guerra antes, si no estoy mal. Que fue la guerra que hizo el sultán Mehmed. Mehmed II, el conquistador, que lo apodaron el conquistador. Si no estoy mal, no sé en qué año fue, pero Mehmed II, que el conquistador, eh, tomó Constantinopla y la rebautizó como Estambul. ¿Eh?
Uy, espere, no, 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 espere, 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 espere. Desembarque más suave porque es que ahí me dejó loco. O sea, yo para geografía soy la cosa más mala que usted va a ver, o sea, horrible. Pues yo Y también, usted me pero acaba de nombrar como 45 cosas diferentes en mi cabeza y eso, es que... Espera, lo voy a buscar. ok, Mecme. no, usted me dejó, fue Mire, dice, tonto con todo. Imperio Otomano, desde Sí. 1299 hasta 1922, más de 620 años de historia. Eso surgió después del fin de las cruzadas y del debilitamiento del Imperio Bizantino. Lo fundó Osma I, de ahí el nombre de otomano o Osmanli. Al principio era un pequeño principado turco-musulmán en Anatolia, actual Turquía. Rápidamente eso se expandió conquistando territorios del Imperio Bizantino y otros reinos musulmanes. En 1453 el sultán Mehmed II, que lo apodaban el Conquistador, tomó Constantinopla, rebautizándola como Estambul. Este hecho marcó el fin del Imperio Bizantino y el cierre definitivo de la Edad Media. ¿En qué fecha? 1453. O sea, hubo una guerra mucho antes de lo que tú habías dicho. O sea, Sí, 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 pero, o sea, una cosa es una guerra, otra cosa es un genocidio. sí, no, sí, sí, total. Pero pues obviamente murió mucha gente. Tuvo que haber muerto mucha gente para poder que esto Siempre pasara, muere ¿no? mucha gente, Dios mío. Por eso literalmente uno tose, uno estornuda, Pero bueno, se no, no mueren como sé, 10 no sé, yo, personas. yo, yo sé que de pronto me salí el tema del genocidio. Un poquito pero, nomás. pero ya que tocaste el tema de... El tema de qué, del Imperio Otomano, me pareció bien dar el dato No, no, está genial, o sea, yo ahorita voy a de llegar y Mecme. como, parce, aquí usted no sabe quién es Meg. Entonces, uy, ¿quién es Meg? Papi, Le tengo el dato. Meg. Es que ni para qué le cuento. Sí, sí. No, no, pero cuente, cuente. Y no sé por qué se me vino a la cabeza, pero sí, no estaba tan mal, no estaba tan errado. No, 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 la verdad estuvo chévere porque ese dato no lo tenía y severo. O sea, yo honestamente cuando busqué la información y leí Imperio Otomano, yo, Imperios, güey, No, Imperios en el y lo, 1900. y lo cual casó perfecto, o sea, tu tema con el tema anterior, porque esto se dio cuando se acabó el tema de las cruzadas. O sea, esto empezó Sí, cuando es, concordaron las fechas. entonces fue perfecto. Ish, papi, twins conectados, Sí. bebé. Bueno, ¿qué otro investigaste tú? Esto Ah, vamos a hacerlo competencia, a ver quién tiene el dato ¿Quién tiene más más? raro. ¿Quién tiene más? Pues yo te tengo el dato de la Santa Inquisición, el fuego de la pureza que fue hecho entre el siglo XV y el siglo XVIII. Siglo XV, siglo XVIII. Exacto, creo que tengo por acá una imagen por aquí. Sí, acá está. Ay, a Y yo le mí. tengo, Acá está. Ahí está, ahí puse la imagen. Acerca de la Santa Inquisición, que lo bautizaron como el fuego de la pureza, también pueden encontrar fuentes, fuentes no documentales en la BBC, en National Geographic. En BBC la encuentran como Inquisición en inglés, y en National Geographic lo pueden encontrar como Los secretos de la Inquisición, por si quieren investigarlo más adelante. pero si Quieren quiere, más no datos, es sí. obligación. Sí, no es obligación, por si quieren. En este periodo del siglo XV y el siglo XVIII, la Iglesia Católica creó tribunales para purificar la fe, supuestamente, pero lo que siguió fue una era de miedo. ¿Por qué? Obviamente, miles fueron torturados,
ejecutados supuestamente por brujería, herejía o trato con el demonio. El fuego no solamente era el castigo para ellos, pues el fuego para ellos en ese entonces era un símbolo de salvación al alma, era un símbolo de purificar el alma. Los inquisidores decían que actuar por amor a Dios mientras las hogueras devoraban Europa, porque obviamente eso se dio en Europa. Entonces eran, o sea, eran que curas, eran personas del pueblo que simplemente dijeron como, Eran vamos a ver esto. no eran curas, O- porque los sacerdotes, los padres, en ese entonces no se manchaban las manos con eso, ellos simplemente daban órdenes. ok, Los inquisidores eran como monjes. eran personas del pueblo asignadas por la iglesia para cumplir esta labor. Ok, o sea, la iglesia decía como, Pepito, Jamito, Julián y Tatán, ustedes vayan y maten gente, ¿sí? Pues no tanto como que vayan y maten gente, sino como que los mismos, Perdón, vayan y, los mismos y soldados purifiquen. capturaban a estas personas que las acusaban de brujería, las acusaban de herejía o que hicieron algún trato con algún demonio, las arrestaban y su castigo no era prisión, su castigo era ser quemado en la hoguera o ser torturado, como lo están viendo en las imágenes, porque la Inquisición tiene demasiada, o sea, si buscan la Inquisición tiene demasiados métodos de tortura en esa época. Y eran torturas. Fructíferos en en la historia de ¿cómo se dice esto? De como la tecnología para torturar personas. Sí, Sí, se pero, ponen a revisar, hay muchas cosas que se inventaron en ese entonces. pero Si no estoy hubo. mal, la campana de reina, o bueno, eso tiene otro nombre, o la abrazo mamá, bueno, va Oh, cambiando, pero sí, sí. Ya sé cuál, como la tranquilo. escultura, como la dama de hierro, creo que le decían, Eso, la la dama de más hierro, conocida. la dama de hierro. Sí, es el nombre como más común. La dama de hierro que fue, si no estoy mal, eso fue en esa época que se inventó. Igual el toro Eh, de... Ah, no, mentiras, no, el toro es más viejo. Porque el toro viene de algo que hacían los egipcios, que era también muy similar al el toro ¿cómo es? El, el... Ay, bueno, básicamente hacían como un toro de cobre y ok. metían a la persona dentro del toro. ¿Y ese no era que le Y prendían debajo del candela? toro en la panza prendían fuego mientras la persona se iba asando por dentro. Por Y tenía Dios. unos orificios en la nariz y a veces en los ojos o en las orejas para que saliera el humo, el toro de cobre para generar como si estuviera enrabiado el toro, Sí, sí, echando sí. humo, Ajá. mientras quemaban a las personas adentro. O las sillas estas que en vez de ser una silla normal era una vaina así con un filo y el hijo de madre y sentaban a las personas con pesos en las piernas. Muchas de esas cosas se inventaron en esa época. Sí. Acá Hugo pregunta, ¿estos juicios se desarrollaron en qué parte de Europa? ¿O en toda Europa en general? Estos es una gran pregunta. Estos juicios se generaron entre España, Italia y Francia. Entre esas tres. Entre esas tres. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. A ver Ponían. si entienden esa referencia, tienen muy buen gusto en películas. Ellis dice, Perdón. ponían garfios en los senos de las mujeres consideradas brujas y la común era ser quemado en la hoguera. ¡Wow! Pues Ellis, Sí. la verdad no tenía ese dato de que ponían garfios en los senos de las mujeres. ¡Wow! O sea, me Todavía acaba... solo que ahora se llaman perros. o sea, me acaba... Perdón. Sí, mi me- opinión no es la sí, sí. opinión del podcast. Por si acaso. Me acabas de Estoy poner una molestando. imagen gráfica muy, 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 muy torturosa para la mujer. Porque, wow, o sea, estamos hablando que en ese entonces cualquier mujer que Por Dios, la tetilla de pensar. se salía del esquema o cualquier mujer que presentaba símbolos de conocimiento, de que sabía más de lo que debería saber, era considerada bruja simplemente porque era inteligente.
para No, y que en ellos ese entonces igual también estaba mal visto el hecho de que una mujer estudiara, el hecho de que una mujer se rebelara Sí, ante un hombre, exacto. el hecho de que una mujer quisiera tener voz y voto, o el Ajá. hecho de que, o sea, sencillamente también habían casos donde es que me cae mal la vecina, Sí, exacto. es bruja. Pero, o sea, el tema es que, o sea, cualquier mujer que se saliera del esquema de simplemente ser una ama de casa en ese entonces, era acusada de ser bruja o hacer un pacto con el diablo. Y la quemaban en la hoguera o le hacían esto que acaba de decir Elis. Le ponían garfios en los senos y me imagino que las colgarían de ahí. Lo cual, lo cual es una cavidad cavernosa, lo cual no creo que resista mucho el peso. O sea, eso se tenía que haber Inclusive, desgarrado. si no estoy mal, en Francia también hacían era de que las decapitaban, quemaban el cuerpo y luego colgaban la cabeza en los Las empalaban. vainos. Sí, pero la sola la cabeza. Sí, 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 Si no estoy pero... mal, allá hacían eso, pero también que quemaban el cuerpo cuando era el proceso de las brujas. Es que algo leí alguna vez acerca de eso. Es que eso creo que eso pasó más que todo por la parte de Vlad del Empalador, ¿no? Pero eso se sale del tema. No, estoy hablando que, o sea, directamente que si no estoy mal, creo que fue en Francia, Ajá. donde tenían las guillotinas. Oh, ok. Utilizaban la guillotina para decapitar a las supuestas brujas, Ujú. quemaban el cuerpo y la cabeza era la que ponían en los Wow. empaladas, como mostrando. Y eso duró mucho tiempo. De hecho, si usted se pone a revisar todo el tema de lo de las de Francia, pues, de su revolución, fue bastante denso por justamente cómo mataban a las personas enfrente en una plaza, frente de niños y horrible. Wow. Aquí Elis nos acaba de dar otro dato. Mujeres con bebés de meses fueron torturadas por el simple hecho de poseer una Biblia. ¿Ah? O sea, aparte de Uf, muy que fuerte. eran devotas a Dios, o sea, que no eran herejes, por así decirlo, aún así, por el simple hecho de tener una Biblia, imagino que de saber leer y por ser mujer, ya era bruja. Y la torturaban. Ah, sí, Hugo tiene razón. La guillotina se inventó más tarde que en ese entonces era con hacha. ¡Sí! A ver. ¡Ay, qué buena imagen mental! Sí, ya, ahora sí, está bien. Ay, muchas gracias, Hugo. Qué bien. Me encanta cuando la gente ayuda, colabora. O sea, Sí. entonces, directamente mandaban indiscriminadamente, era como, ella, ¿por qué? Porque a ella la señalé, Ajá. Mira, básicamente. los, los motivos supuestamente eran por pactos con el diablo o prácticas de brujería, según ellos. Ser médicas, parteras o herbolistas. Herbolarias. Perdón. El Polaris, No, no sí. sé si herbolistas existe, creo que no. No sé, Bueno, pero si algo, nosotros fuimos los primeros en decirlo. si hay que cosa, lo patento, es mío. Suena Súper. mal, pero es mío. Patentado. ¿Y cómo eran los juicios? ¿Solo acusaban directamente o habían oportunidad de defenderse? Simplemente lo acusaban directamente y ya con el tema de que lo acusaran ya eras carne de cañón para que te hicieran eso. No había medio de defenderse. Para ellos no había forma de que tú dijeras, cualquier cosa que tú dijeras era, era malo, era que hiciste un parto con el diablo. No, igual intentar rebelarse en ese momento, o sea, tras de que le están acusando de bruja o brujo o lo que sea. Ajá. Pues, Eh, están juzgando ni siquiera es gente normal, sino es directamente gente que dice que está enviada por Dios. Y usted sí, dice, no, es que no es así. ¡Oh! Se revela contra la palabra de Dios. Y exacto. Entonces, bueno, en eso entonces creo que no habían armas. entonces el hecho de ser médicas, parteras y herbolarias, porque eso era un nicho de mujeres. Ellas eran, Ujú. en esa época era algo a las que las mujeres se dedicaban realmente, o sea, sabían de hierbas y eso, y el hombre simplemente era la fuerza bruta. Y literalmente era muy bruto, simplemente era salga, casa, consiga algo de comer, consiga el dinero y yo me encargo de la casa. Entonces las mujeres adquirían conocimientos de cómo sanar, de cómo recibir a un niño y todo eso lo hacían por medio también de lo que nos da la naturaleza, las hierbas. Y Ujú. cuando, claro, al tener esa sabiduría y que el hombre no la tenía,
ay, usted sabe más que yo, usted es bruja, usted hizo un pacto con el diablo para tener ese conocimiento, así que a la hoguera. Otro punto en el cual era acusado era un comportamiento sexual fuera de lo aceptado. O sea, si te salías del esquema en el tema sexual, ya también tu pareja te podía acusar como bruja. También expresar opiniones contra la iglesia también era causa para que te aplicaran estos juicios. O simplemente por denuncias por vecinos, como la ves ahí. Buenas, buenas, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras la noche de hoy? Este bandido. Me encanta ese nickname. Ah, está muy bueno. Parce, no sé, O sea, simplemente por el simple hecho de que tus vecinos te acusaran a ti de que tú eras brujo o que tú eras bruja o que tú hiciste un pacto con el diablo, ya, simplemente ahí ya iban estas personas, te arrestaban y te torturaban, te ejecutaban, te quemaban, te hacían lo que ellos quisieran. Es que imagínese donde eso pasara ahorita, o sea, toda la gente de bien acusaría a toda persona de izquierda de brujo. Se hace severa batalla campal. O mira, Elise dice, te hacían un juicio donde curiosamente tu única opción era confesar, lo cual no te liberaba de la muerte, pero tenías una opción de escoger, por ejemplo, si querías que te quemaran con la leña seca o verde. ¡Wow! Bueno, en mi mente me imagino que leña seca arde más rápido, por ende pues te vas a quemar más Sí, rápido, ¿no? Y con la leña verde pues es mucho más lento, hay más humo. hay más tortura, te ahogas, te asfixias. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal la noche? ¿Qué tema tan interesante y tan brutal? Sí, Esteban, es un tema bastante interesante, pero así como es de interesante, es muy, muy delicado. Por eso iniciamos el podcast que vamos a hacer esto con mucho respeto y por eso estamos tocando esos temas. Yo tengo la misma pregunta que tiene Hugo. O sea, las personas que acusaban en este proceso decían como, no, es que me dicen es bruja. A esa persona le daban algo. Me imagino que sí, porque Like, toma tu monedita de oro. yo creo porque en esa época se usaba mucho el tema del trueque, ¿no? Vamos a investigar un momento. Vecinos. Inserte sonido de ascensor. Vamos a ver. No, pues resulta que no. No les... No. O sea, era mitad y mitad. Muchos vecinos acusaban por miedo. Simplemente era Ok. un miedo y también había interés, poder, dinero y metidos en el asunto. En muchos casos sí, pero no siempre era Ay, dinero, presión. dinero directo. Pero sí eran beneficios económicos, sociales o políticos. Depende de la época y del lugar. España, Francia, Alemania, Italia, Francia, Francia, un nuevo país. Francia. Alemania, Italia, pero el patrón era el mismo, delatar convenia. Entonces sí, habían algunas recompensas, pero no eran monetarias, eran más que todo como favores políticos, por así decirlo. Qué tema tan denso. Mucha gente inocente fue asesinada injustamente. Sí, mucha gente inocente entre hombres y mujeres. Yo creo que más mujeres que hombres fueron asesinados brutalmente en esta época. Y la leña verde era la opción más popular porque morías de asfixia antes de sentir el fuego. Wow. Obvio. Las personas que acampan saben que uno no utiliza leña verde a menos de que quiera espantar a los bichos. Y lo utiliza un ratico y ya. Ahí también, Wow. también se ven. Pero bueno, entre España, Italia y Francia,
se estimulan más o menos entre 150.000 juicios y alrededor de 30.000 ejecuciones documentadas. Documentadas, o sea que debe haber muchos más que no fueron documentadas, simplemente Existen. existieron, Existieron. pero Y no nadie sabe. nadie supo, nadie se enteró, porque pudo haber sido justicia por propia mano, pudo haber sido muchas cosas. Pero bueno, No sé. o sea, lo más irónico es que muchos inquisidores murieron convencidos de que eran héroes y que ellos lo que hacían era por el bien del pueblo y que todo iba respaldado por Dios. Yo tengo una pregunta. Pregunte. Para dar un poquito de contexto. Ajá. ¿Crees en el cielo o el más allá después de la muerte? Uf. O la vida después de la muerte, o como lo quieras decir. Yo creo de que nuestro cuerpo simplemente es un vehículo que transporta nuestra alma. Y nuestra alma está llena de energía, lo cual Sí. la energía no se destruye, se transforma. Entonces sí, creo que hay vida después de la muerte y que el cielo y el infierno depende de nosotros mismos acá en la tierra, de cómo vivimos con nuestros actos y si hacemos el bien o el mal. Es que yo me pongo a pensar, o sea, esas personas con eh, esa inclinación religiosa, Ajá. podría decir de esta forma, llegan, pa, bueno, ya me morí, voy para el cielo, yo hice todo bien, ¿no? Matarla de gente, severo, hice las cosas bien. Y llega y tal, está San Pedro, ¿qué hubo, papito? ¿Qué más, San Pedro? ¿Cómo está? ¿Cómo, por favor? Para entrar. Uy, chino, está como Usted, difícil. usted para abajo. Está complicado, vale. Mira, mira, tú sí ves esa fila que va ahí para abajo. Ah, pues tú vas para allá. Sí pienso, sí creo, no pienso, sí creo que debe haber un castigo para esas almas que causaron dolor y tortura a otras almas. Pero sí creo que nuestra alma se transforma y que podemos volver a empezar y que somos un conjunto de vidas pasadas y un conjunto de aprendizaje en cada de nuestras vidas. Negro se... Que para no molestarte se cayó el live en Instagram. En Instagram, a ver, Sí, lo vamos a poner. Miércoles. Otra vez pasa lo mismo a la hora, ¿sí ve? sí, es cuando pasó una hora. Toca revisar cómo funciona Instagram. Pequeña pausa comercial. ¿Está Pequeña. usted cansado de que siempre le salgan los anuncios? Sí, señor. ¿A usted ya le cansa que siempre te le estén pidiendo dinero para no ver más anuncios? Sí, Sí, señor. señor. Pues le tengo la solución. Le presento el desapego a la televisión. ¿El qué? El desapego a la televisión. ¿Cómo En- funciona esto? Tú coges el televisor y lo lanzas lo más lejos que tú puedas. El computador igual. Y el teléfono igual. Y adivina, ya no te tiene que comer ese anuncio. Che, chele cabeza. Ay, parce, mi algoritmo de TikTok da tanto asco. bueno, Literalmente son así. volvimos. Volvimos, Buenas, buenas. qué pena es la interrupción en el live. No sé qué está pasando con el live en Instagram, pero cuando llega la hora, me Se lo corta. corta. Me lo corta. Si alguien sabe, se lo Y agradece. si alguien sabe de por qué pasa eso, le agradezco el dato. Pero bueno, qué pena la interrupción. Volvimos Hemos a vuelto. retomar. Aquí andamos, aquí vamos. Sí. De igual forma, pues no continuamos porque nos dimos cuenta de esto, afortunadamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, No, perdón, perdón, perdón. Es que tenemos ese pequeño fallo con esto. sí, tengo que Nos investigar. da recordar. Voy a aprovechar a investigar
a investigar mañana acerca de todo esto para ver qué pasó. Se cayó justo. Igual coméntelo. Igual coméntalo que acá lo recibimos con mucho gusto y mucho amor. Igual no avanzamos con el tema, apenas me di cuenta, Sí, paramos y mira, acá andamos. mientras que comentas, acabo de poner una imagen con los 8 métodos de tortura más comunes que usaron en la Santa Inquisición. No sé. Y entre esos está la que tú me dijiste, que es la Dama de Hierro. Científicos como Giordano Bruno murieron en la hoguera acusados de herejía. Sí, exacto, es que cualquier persona que se saliera del esquema de la iglesia en ese momento era acusado de herejía y era causa de tortura o incineración o cualquier cosa. Es que era muy fuerte. Y es Igual que es también que toda esa época, bueno, muchas épocas que tienen que ver con la parte religiosa tienen un desbalance en avances científicos muy grande, ¿no se ha puesto a ver? O sea, siempre que hay Sí. Y como la religión en promedio. Zaira dice, ¿ustedes no creen que no existe realmente el infierno y que lo estamos viviendo? Uy. ¿El infierno en vida? El Es infierno una en buena vida. teoría. La verdad, Muy Zaira, práctica. en mi punto de vista, sí lo creo. Como le dije a Nick, creo que hay un castigo para las almas que torturaron a otras almas en esta vida. Y hay un castigo en el más allá, pero las personas que vivimos en paz, vivimos bien y no hicimos el mal a nadie, tenemos el poder o la elección de poder volver a renacer y volver a aprender nuevas cosas y nuevas lecciones. Entonces, yo sí creería, yo en mi punto de vista sí creo que podemos, depende de nuestras decisiones también, vivir el infierno ¿El infierno? en vida. Bien. Pues es que siento que más la cuestión de ella es que dice como que el infierno no existe, que realmente lo que estamos viviendo en este momento es el infierno, ¿sí me hago entender? Sí. Y que al momento en que uno termina de pagar todo eso, pues ahí uno asciende. Yo Wow. siento que no. Pues es otro Considero que punto de hay vista personas muy que grande. considero que hay personas que les sale todo muy bien a pesar de que hacen todo mal. Sí. Y es frustrante porque si uno en verdad tuviera como ese ideal de justicia que técnicamente existe en el mundo y que el karma debería actuar, sí, en algún momento debería pasarle algo, pero hay personas que uno las ve y mueren de viejos y como si nada. Pero también O sea, es... no voy a decir Sí. nombres, pero todos saben quién es el papi de Colombia y vean, ahí está, paradito, Wow. relajado. Pues sí, lo leí y lo interpreté a mi forma, a mi forma y lo adapté a otra forma, Así, pero la forma que ustedes dos lo plantearon me que voló yo la conozco a cabeza. mi barrio. Me voló la cabeza porque sigo creyendo en mi teoría, pero es una buena teoría. Pero es que para hablar de teorías aquí lo que nos sobra es, Ah, lo que nos falta es tiempo, habríamos que porque lo hacer, que nos sobra es para tendríamos hablar que de hacer, teorías como sí, normal. tendríamos que hacer una parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y creo que nos quedamos cortos. y nos quedamos corticos. Pero Pero bueno, bueno, nos desviamos, sí, perdón, un poquito. disociamos un poco. Pero bueno, de eso se trata también se trata también en un podcast, ¿no? Disociar un Sí, poco acerca de los temas que estamos tratando. ¿en qué íbamos? Ah, bueno, sí, Dice, los ocho métodos de tortura. mira, el concepto de infierno como lo conocemos no podría tener cabida en un mundo tan hermoso. Lo que vivimos en este mundo es en muchas ocasiones consecuencias de nuestros actos como humanos en general. ¿Ves? Elis piensa igual que yo. Es que Tienen un punto de vista como más racional, Sí, siento. exacto. Porque yo conozco personas que actúan mal y siempre actúan mal y en todo lo hacen mal y Y les va bien. uno los ve felices, Sí. tranquilos. Y uno nunca ve que les pase nada, uno nunca ve que estén mal o que se les devuelva algo, ¿no? Todo les sale bien. Pero, o sea, podemos decir, ok, les salió bien. Pero también viven una mini tortura cada día. Porque esas personas que actúan mal viven escondiéndose como ratas. Viven escondiéndose todo el tiempo. No pueden ser tan libres y vagar por el mundo a sus anchas.
se tienen que cuidar un montón porque si no los matan. Entonces, pues, la felicidad tan completa, pues no tanto. Sí, se nos cortó en Instagram, pero ya estamos otra vez en Instagram. Pero bueno, ya estamos otra vez en todo, ya sigamos. ¿Por qué? Porque hay unos instrumentos que no conozco y quiero saber. Dime, ¿cuál? El primero, de lectura normal, arriba a la izquierda, Espérame, déjame ver. Un momentito. que es como una sillita. Déjame verlo bien porque... La sillita. La de arriba a la izquierda. ¿Tienen como encima de un lago? Sí, eso eran para ahogarlas. Ah, O sea, las zambullían, o sea, era como tipo machín machón y las hundían y luego las bajaban. Y ah, así, iban qué jugando así horrible. y las iban torturando. Todos somos individuos, tenemos que ver con la felicidad y el sufrimiento. Todos somos sociedad, es mi opinión. ¿Sí? No, y la verdad sí concuerdo mucho contigo, Elis. Concuerdo mucho con tu idea, la verdad pienso lo mismo. Estoy Bueno, de acuerdo con el tema de comunidad, pero no sé, siento que también está mucho la independencia de las personas y, bueno, un proceso ya como más interno mío. sí, sí, claro. Pero es válido porque cada persona tenemos nuestra opinión y cada una es válida y razonable porque simplemente si escuchamos todos tienen sus puntos válidos y se queda uno como que, interesante. Sí, sí. Que va, yo no quiero. El único punto de vista bueno es el mío y qué van a hacer. No me entiendes. Pero, uff, Bueno, ¿te parece si diga, pasamos a al un, siguiente. a un dato? Ah, sí, al siguiente. ¿Qué tienes tú? Me quedan dos. Dale, vota porque se nos hace tarde. Así Es que más, les voy a votar rápido. vota el último y yo voto el último. Va. Te dispara. Iba a decir el del holocausto de Uy. Adolf Hitler, que pues bueno, todos conocemos. Ajá. Una persona con bigote chistoso, que a mi opinión, y de lo que alcancé a investigar, si no es el más, es de los más, bueno, de los que más cantidad de víctimas ha tenido Ok. registrado, ¿no? ¿Cuántos fueron? 6 millones entre judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. O sea, podía ser alemán, podía ser ario, y aún así era como, ah, es que tú no estás de acuerdo con esto, te vas para allá adentro. ¡Wow! 6 millones. ¡Qué locura! O sea, estábamos sorprendidos con las cruzadas que mataron 1 millón. Y ahora este man mató a 6 millones. O sea, Sea, esto fue tan heavy, o sea, para que se hagan la idea, fue tan denso que todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el tema, pues, de la Alemania, eh, dejémoslo ahí, por no decir términos, no sea que nos censuren, ajá, de Adolf, Bigote Chistoso Hit, ajá. eh, hizo que la definición o el concepto de crímenes contra la humanidad tuviera un nuevo significado. O sea, redefinió el concepto porque fue tan denso Ajá. que dicen como esto es lo que literalmente significa hacer un crimen contra la humanidad. Wow. 6 millones de personas. Es que fue mucha gente que mató directamente e indirectamente, porque el loco mató a mucha gente indirectamente Imagínense, simplemente por órdenes. eran tan descriteriados, no sé, o sea, como de qué otra manera decirlo, tan
me vale un octavo lo que piense usted, Ajá. que lo denominaron la acción. O sea, cuando el gobierno alemán decidió hacer estos campos de exterminio, Sí. lo denominó como la solución final. Y es que Para ellos, ah, esto funciona. y el man estaba muy rayado de la cabeza con supuestamente con la pureza de la sangre, ¿no? Si no estoy mal. Sí. Y es que no era uno ni dos, eran tres campos de exterminio. O sea, era el de Auschwitz, el de Treblinka y el de Sobibor. O sea, tres campos de concentración que, porque todos sean iguales, que en cada uno hayan 2 millones de personas y que hayan matado 2 millones de personas. O sea, Sí. porque había muchas más personas ahí. O Mira, sea, dice, cuando recién acabó, o sea, yo no sé si has visto estas películas o los documentales donde hablan acerca de la Segunda Guerra Mundial, sí. que es como que se acaba la guerra y a todas las personas que estaban ahí es como, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya no o sea, ya no entran al horno, no los volvemos pan, Ajá. o sí, será Ac- como, es un momento muy denso en la historia humana y es muy reciente, o sea, es estamos muy, hablando de que sí. esto tiene menos de 60 años. Ajá. Acá dice Hugo, eso es verdad, la Segunda Guerra Mundial definió muchas cosas de ahí en adelante, fue una guerra que dejó 50 millones de muertos. Pero ojito con el dato que da Elis, 6 Sí, millones, 6 millones de judíos según la UNESCO, o sea, así es. solamente judíos. Pero Sí, sí, pero sí. entre esos 6 millones tú metiste gitanos, homosexuales. Sí, error mío, error mío, error eh, mío. Mala lectura de lo que tenía anotado. Pero ok. sí es como ella dice. O sea, 6 millones de judíos más cristianos, como los estudiantes de la Biblia, gitanos. Wow, o sea, fueron más de 6 millones. Exactamente. Wow. Esa es la verdad, es que sin palabras, porque, o sea, yo sabía, sabía que este man fue lo peor que pudo haber existido en el mundo en cuestión de matar gente. Eh, pero hasta ahora que veo, que escucho las cifras y me deja atónito. O sea, queda uno impactado de tanta gente que mató por Ah, sus ideales. Es la hora en que pero aún escúchame existen, esto. es la hora que aún existen grupos, o no sé cómo le llamen, que están de acuerdo con esos criterios. El poder de manipulación que tiene el ser humano es algo inimaginable. Sí, eso es cierto, Zaira. Es increíble que Los mucha gente fascistas. aún piense de esa forma. Los Es- fascistas. Yo tengo un conocido que es una persona muy triste. Que el man se volvió fascista y baila. O sea, todos los del grupo lo desparchamos porque el man se volvió fascista y que no, que es que la raza superior, que no sé qué, y todos como, parce, que habla, o sea. sí, Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. O sea, usted quiere otra vez un genocidio. Ya tengo el dato correcto. a ver, Perdón. No fueron 6 millones de personas. a ver. Eran 6 millones de judíos, exactamente. Wow. Pero aparte eran entre 200 y 15.000 y entre 200 y 500.000 gitanos, Ajá. alrededor de 250.000 personas con discapacidad, más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos Ok. y entre polacos y eslavos no judíos, más de 1,8 millones. O sea, por Entre ahí a rasgas cuentas unos ah, 11 millones. exactamente, 11 millones, porque pues digamos de homosexuales, testigos de Jehová y opositores políticos eran, o sea, son más, pero no está como la cifra exacta de Wow. ellos. Es que es increíble. O sea, 11 millones de personas mató este solo individuo. Que se queda uno. Es el, es el genocidio más grande y Sí, sistemático de la historia moderna. ajá. Totalmente de acuerdo, sí. Es que, o sea, con esas cifras no he leído algo que lo supere. Totalmente de acuerdo con Zaira. He visto comentarios de gente que dice, necesitamos Hitler. Wow. Sí, o sea, ese tipo de gente literalmente
no quiero decir eso, y no lo voy a decir obviamente en directo, es mi opinión, pero diferente, no vale la pena escuchar ese tipo de gente. Esos pensamientos son basura. Es que ahí es donde entra el hecho de que, o sea, miren, si ellos quieren creer en su raza superior o en lo que quieran creer, tienen total libertad. El problema es cuando en su intento de buscar libertad afectan el bienestar de personas ajenas. O Ajá, sea, haga lo que usted quiera con su vida y con su cuerpo, con su mente, sí, pero correcto. usted no tiene por qué llegar a afectar a alguien más, en ningún caso. Pero, pues no sé. Gracias por hacer follow, Yashi. Bienvenido, espero que disfrutes el podcast. Sí, pero bueno, a un dato un poquito más reciente y con menos muertes, pero no menos importante, obviamente, porque estamos hablando que también hubo muertes de personas y todos somos importantes en este grandioso mundo. Vamos a tocar el tema de Jonestown, el cielo envenenado, que fue en 1978. Este personaje, ahí voy a poner una imagen de la avioneta. Este personaje fundó un campamento que se llamaba Guayana. Hay muchas grabaciones reales de Jones predicando, imágenes de seguidores sonriendo luego de la tragedia. Esta persona se llamaba Jim Jones y fue Jones. un predicador carismático, supuestamente, y fue el fundador del templo del pueblo en los años 60. Él predicaba supuestamente la igualdad, el amor, la comunidad, pero detrás de ese discurso que él hacía cada vez se escondía un control total, espiritual, psicológico y hasta sexual. En 1977 esta persona huyó de Estados Unidos con más de 900 seguidores. O sea, 900 personas decidieron seguirlo hacia la selva de Guayana, donde fundó supuestamente una utopía a la cual él llamó Jonestown. Bueno, Jonestown, perdón, Jonestown. Hay que aclarar que es que él se fue con toda esta cantidad de personas, era porque entre muchos de ellos eran personas afroamericanas Uh-huh. que estaban cansados de la opresión, porque es que él comenzó a predicar más o menos cuando tenía 50 años. Ok. Si no estoy mal, permíteme reviso acá en mis datos, es que Uh-huh. no estoy seguro. No, perdón, en los años 50 cuando ya era adulto, él se convirtió en pastor y ahí fue cuando fundó su primera iglesia, que era el Templo del Pueblo, el People's Temple. Sí, fue en los Y 60. no, en los 50, pues de lo que yo conseguí fue en los 50, que en los 60 creció, Oh, pero ok. originalmente se fundó en los 50. Ok, ok. Buen dato. Y que el, el mensaje de él era una combinación entre religión y política, por lo que él predicaba con una igualdad de razas en un tiempo donde pues obviamente eran muy racistas con las personas afroamericanas y personas pues marginadas en general de otros grupos étnicos. Oh, ok. Y por eso fue que él consiguió tantas personas como para Sí, poder claro. hacer Se refugiaron en esa esta utopía. iglesia. En esa iglesia donde supuestamente eran aceptados. Ujú. Y digo Y pues sí, o supuestamente. sea, pues de que eran aceptados No, sí, ahora, que eran un poco pero diferentes. digo supuestamente porque obviamente el man lo hizo con un trasfondo mucho más al acoger a ese tipo de gente vulnerable, ¿no? Y es que en el inicio para ellos sí era una utopía, o sea, literal, ellos llegaron a plantar, a cultivar, a hacer todo como Pero normal, o sea, sí, vamos a sobrevivir.
pero ni tranquilos. tanto, porque ellos se sentían aceptados cuando fue la iglesia del templo del pueblo. Cuando No, pero ya, igual también cuando, o cuando sea, ya cuando fundaron, recién se fueron los primeros días que se fueron a Johnston, hay testimonios de que decían que todos estaban como tranquilos porque al inicio se sentía como somos una comunidad, estábamos todos juntos, entonces sembramos, entonces cultivamos, entonces crecemos, entonces no sé sí, qué. pero El problema fue cuando ya el man comenzó a manipularlos de otra forma. es que cuando fundó Johnstown, él ahí mismo prohibió, o sea, ya empezó con las prohibiciones desde que creó Johnstown. Por eso digo que no es tan así, o sea, lo pienso que no es tan así. Porque prohibió el contacto con el exterior, confiscó pasaportes, o sea, los secuestró, básicamente. Ordenó que nadie cuestionara su autoridad. Eso es un secuestro. ¿Estamos claros? Sí, no, en regla, o sea, en eso estoy totalmente O de sea, esa, acuerdo. esa, esa Lo que supuesta digo es que utopía yo tengo, no era tan utopía. lo que yo tengo de datos es que, o sea, no estoy diciendo que, mejor dicho, un año entero, sino que los primeros días hay testigos que decían eso, o sea, que el man, o sea, que los primeros días era como, no, todos tenemos que estar acá porque tenemos que estar juntos, supongo que yo que era algo por el estilo lo que le decían a la gente, y todos sí, sí, y cultivemos, pero pues ya llegó el punto donde, no sé, ponle pasado una semana donde alguien dijo, como ven, es que yo quiero ir a visitar a mi abuelo, que es que por allá arriba, no, no se puede, uy, ¿cómo así? Entonces, yo siento que ya es como la cuestión esta de cuando el man comienza a hacer como estas manipulaciones de prohibir de salir, de quitarle sus documentaciones, de controlar la comida Ajá. y digamos que una de las cosas que más me pareció densas es que tenía castigos públicos. O Ok, sea, ¿cómo aparte de que no cuáles? tenían comunicación ni con carta, ni con personas, ni nada, o sea, aparte los castigos que le daban a las personas eran públicos. Wow. Impresionante. Bueno, pues en 1977 esta persona huyó con los 900 seguidores, fundó Jonestown, les prohibió todo esto y el 18 de noviembre de 1978 los visitó el congresista Leo Ryan, Ya. que descubrió abusos y quiso evacuar a la gente al descubrir estos abusos y Jones, él entró en pánico, él no supo qué hacer. Y en ese momento, él convenció, porque el man tenía el don de la palabra, eso no se lo voy a negar, el man tenía un poder de convencimiento absurdo. Él convenció a muchos y en muchos casos obligó al resto, a todos los seguidores, a beber una mezcla entre cianuro con jugo de uva. Y tranquilizantes. Sí, ahí desafortunadamente hicieron caso, hubo sobrevivientes obviamente que no hicieron caso, pero la mayoría hicieron caso y desafortunadamente murieron 918 personas. Entre ellos, más de 300 niños. ¿Quieres un dato curioso de eso? Dímelo. ¿Sabes cómo le decía Jim a este evento cuando les dijo que se tomaran eso? ¿Cómo? Lo llamó el suicidio revolucionario. Wow. ¿Y quieres Pues, saber otro dato más denso? a ver. Los primeros en morir fueron los niños Sí, me lo y imaginé. luego seguido por los adultos. Claro, los niños son más pequeños, lo cual recorre su cuerpecito más rápido, desafortunadamente. Pero ahí está la cuestión. El man no murió por ingesta. Entonces, o sea, él no ingirió. El man se cree que el man se disparó, pero no hay total certeza de que el man se haya disparado. El hecho es que murió por un tiro. Vea pues, ese dato no lo sabía. Interesante. Pues bueno, ya que os diste el dato de ese nombre del suicidio ese, este fue el mayor suicidio masivo inducido en la historia moderna. Y todo en nombre de una fe que solo existía en la mente de un hombre, de Jim Jones. Una fe que no era tan fe.
Entonces, amigo, Bitter, me Mi queda rey, una caballerísimo. reflexión. Bueno, más que una reflexión, una pregunta. A ver, Una pregunta bótala, al pecho, para ti y para todos los que nos están viendo. al pecho. ¿Cómo puede alguien convencer a casi 1000 personas de morir por él? Porque yo no logro entenderlo. Siento que ya es una... Siento que es que ya es un punto de manipulación muy fuerte. O sea, poder hacer... Es que no sé. Nomás el hecho de pensar en decir como yo tengo poder sobre otra persona ya me parece excesivo. Ahora poder decir yo tengo el poder de que esa persona se mate me parece el doble de excesivo. Y si Sí, a eso le completas un... No es una, sino son 1000 personas. ajá. Pero la pregunta es Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La única, Ah, o sea, la única respuesta que tengo en mi cabeza es, la mía son es drogas, güey, o sea, algún medicamento, alguna vaina, poder de la pero no sé. manipulación explotó la necesidad de pertenencia que ellos tenían. Es una buena Es una buena teoría. es teoría. En mi cabeza es que Jim Jones los hizo creer que morir era un acto de fe y que él era su salvador, que él era su mesías. Ah, sí, 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 sí. Sí, porque supuestamente decían eso, que él era, que ya cuando el man comenzó a entrar en su locura, que comenzaba a gritar por los parlantes, el man Porque, decía que era el Mesías o de sea, yo ellos, que les era caso, que no sé lo qué. pienso así porque el man en cada predicación decía que él era, era el salvador, era el salvador de ellos. Entonces la única forma es que los hizo creer que morir era un acto de fe. Y que él era él era el intermediario, él era el salvador. Morir es un acto de fe. Morir es un acto natural que se tiene que dar con el tiempo, no suicidarse. Suicidarse no es un acto de fe. No, 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 no. Ignorando, o sea, ignorando el contexto del que estamos hablando. ¿Ok? ¿Morir es un acto de fe, sí o no? Uy, Porque yo digo que depende del contexto. es que sí, depende. Porque morir protegiendo a alguien es morir por fe. Sí, claro. Y pues por instinto de protección. En miles de O años, morir protegiendo algo. O sea, miles de años y evolución, hemos visto que sobre todo los hombres, los líderes de las manadas, mueren protegiendo a las crías, a los niños, a las mujeres. Entonces, más que un acto de fe, es un acto de valentía, si lo ponemos en ese término. O sea, es un acto de valentía y de protección. Si vas a yo morir siento por algo, también por que alguien. también es un acto de fe en el sentido en que uno está teniendo en fe en que al momento en que uno entregue su vida, las personas por las cuales uno lo está entregando van a poder vivir. ¿Sí me hago entender? Sí, Desde también. ese punto de vista yo lo veo Bueno, como un sí, acto de fe. también sí podría, no lo he visto yo desde ese punto de vista, lo he visto más por un punto de vista O sea, sí, sí, protector y esto. Pero sí, sí, tienes pero razón, tienes siento que es razón. porque como que lo interiorizo más y yo digo, o sea, si yo llego a dar mi vida por alguien, sería tipo mi familia o algo así, y Ujú. si yo lo voy a hacer es porque, o sea, una cosa es que yo vea frente a los problemas así no sean míos. Otra muy diferente es que yo sepa que a pesar de que voy a ir a hacer eso, sé que, o sea, tengo certeza o tengo fe en que eso va a solucionar el inconveniente y digamos que les va a permitir a ellas vivir. ¿Sí Sí, me voy a entender? Pues yo lo veo así. Siento que pues de pronto me fui muy por el ladito por la tangente, pero pues sí. Igual, de pero, eso, a convencer a 1000 personas de que se maten, porque sencillamente es que soy un mesías, ajá, bébete, este líquido sagrado. No, güey, no. pero bueno, No, sí. yo finalizando el tema de Johnstown, quiero decirles que Johnstown nos recuerda solamente una cosa, y es que
No se necesita un ejército para destruir vidas. Alguien con armas. Solo se necesita un líder con poder y una fe mal dirigida. Eso por lo menos está, lo pongo ahí en la mesa. Yo solo voy a decir, pongan todo en duda, hasta que usted no esté totalmente convencido de lo que está viviendo, de lo que está pasando, tenga todo en duda, porque a la larga su inquietud es lo que le puede demostrar si está bien o está mal. Pues yo lo Sí, veo así, ¿no? ajá. Pues bueno, me quiero ir, Peter. Yo quiero simplemente también decir algo para finalizar este hermoso espacio. Que ya llevamos 1 hora y 34 minutos en directo y muchas gracias a todos los que se quedaron y participaron. La verdad me siento muy muy feliz de que participaran hoy tanto con este tema. Y solamente les quiero decir una cosa. No importa el nombre del dios, ni el color de la bandera, ni su nacionalidad, ni nada. Cuando la fe se vuelve una excusa para matar a otro ser humano o matar a otro ser vivo, deja de ser sagrada. Y tal vez el infierno no está abajo, sino está en los hombres o en las personas que los construyen acá en la tierra. Tal cual. Dicho esto, amigos míos, esto fue Midnight Fear y les doy un abrazo y un excelente inicio de fin de semana. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Hasta luego y nos vemos en el próximo directo que será el día viernes de la siguiente semana. Así que se les quiere un montón, un abrazo y chao, chao.